clase pasadas, alguna se unió ahora. Mi nombre es Ariel de María, estoy en reemplazo de la profe Susana Ocampo. Yo dejé la semana pasada en el campus una primera actividad sobre cuerpos geométricos. La idea es que, si lo pudieron hacer, ver ahora algunos problemas o que me vayan diciendo si tienen dificultades con alguno. Lo que sí voy a hacer es, a lo mejor le voy a pedir a que alguna me deje en el chat un celular y armo un grupo por cualquier cosa que quiera informar algo, me parece un poco más cómodo por ahí. O sea que si alguna de ustedes me puede dejar el celular, yo después eh, armo un grupo y les paso el enlace. Bueno. ¿Alguna me quiere preguntar algo del trabajo? Ahora yo igual lo voy a proyectar el trabajo. Esperen que busco acá. Bueno. Bueno, hay otro archivo donde tiene un poco de teoría que habla sobre los poliedros y, y redondos, ¿sí? Donde hace la diferencia. Y acá, bueno, en este trabajo tienen primero algunos ejemplos de los cuerpos geométricos y empieza a trabajar lo que es el desarrollo. Desarrollo de los desarrollos planos de los cuerpos, que sería cómo quedaría si uno lo desarma y lo quiere trabajar en una superficie, por ejemplo, una cartulina. Esperen que sigo admitiendo. Bien, bueno, en este primero que habla de los desarrollos posibles para construir un prisma de base cuadrada, la idea sería de estos tres que están acá, si uno los tiene que armar, obviamente sin recortarlos ahora, decir con cuál realidad de armar un prisma de base cuadrada. El primero queda descartado porque le faltaría una cara. Si tiene las dos bases cuadradas y tres caras laterales. Y el prisma tiene en Yo total puse 6 que caras. es el del medio. El del medio se puede armar. El del medio tiene las dos Las bases, que son dos bases, cuadrados. claro. Exacto. Y 4 caras laterales. En realidad el tercero también tiene 4 caras laterales y 2 bases, pero pasa algo con el tercero. Sí, que las bases que tiene las están del mismo caras. lado. Sus caras son. Claro, las bases están pegadas en el último. Claro. Entonces, sí, sería el segundo. Tiene las dos bases cuadradas y las 4 caras laterales y no se tocan las bases, digamos. Bien. Pues en el segundo desarrollo plano de una pirámide que está incompleto. Ubicar el triángulo que permite completarlo. Bueno, en este, ¿qué pasó? Puede haber más de una posibilidad. Como Sí. la base cuadrada, sí, la base cuadrada y ese triángulo que hay que unirlo en algún lado para que cuando yo lo cierre, Claro. quede armada la pirámide. Yo lo puse abajo.
O sea, Puede ir, el lado que me faltaba. claro, abajo de todo, puede ir ahí, o puede ir también pegado a algún lado del triángulo, por Ajá. ejemplo, de donde vos lo pusiste, podría ir también hacia la izquierda. Esperen que admito. Ahí. Bien. Dibuja en tu carpeta 2 desarrollos planos, un prisma de base triangular y 2 desarrollos que no lo permiten. Cuando uno quiere hacer, acá en el punto 3, ¿no? Cuando quisieron hacer de dibujar un desarrollo con un prisma de base triangular. Cuando dice 2 desarrollos que no lo permitan, o sea, ¿se dieron cuenta más o menos qué era lo que necesitaban para que se pueda formar el cuerpo y qué no? Y pudieron desarrollar el que no se podía hacer. Yo había hecho Sí, 4 rectángulos y dos, ¿cómo se dice? 2 bases de un lado y del otro, digamos. De un lado de arriba y sí. un lado de abajo. Y si Y lo esas haces, bases eran, claro, 2 bases. De un lado fíjate para que arriba y de lo un que, lado para abajo. fíjate que acá lo que pide es bases triangulares. Claro, bueno, eso me pasó a mí, que era de base triangular y tiene 3 rectángulos, no 4. Entonces Claro, ahí ya se me complicó el desarrollo, que no era como lo que me pedía, ¿no? Y ahí me pude dar cuenta del error. bien. La idea es tener dos bases triangulares y armar y los laterales con los rectángulos para que sea un prisma. Después dice qué cuerpo geométrico se podría construir utilizando 4 triángulos equiláteros. ¿Alguien que quiera decir? Yo hice una pirámide, profe. Una pirámide con base triangular. Sí, una pirámide con base triangular. O sea, tiene Sí, sí, un triángulo equilátero de base y las 3 caras laterales que también son triángulos. Pero fíjense que en este también tiene una particularidad que habla de triángulos equiláteros. Triángulos equiláteros sería que tienen los 3 lados iguales. claro, Un sus lados detalle, iguales. Entonces, Si varía sus lados, ahí ya no se podría. Si varía sus lados del triángulo. Si no son equiláteros, ¿no? Ahí no se podía llevar a cabo. podrían ser isósceles. Ajá, Isósceles tiene dos lados iguales dos y uno lados iguales. no. Sí, Pero ya, claro, ya no serían los 4 iguales los triángulos. claro, claro. Triángulos equiláteros son los 3 lados Todos sus iguales. lados iguales. Con un isósceles también podría ser también una pirámide, pero no puedo tener las caras y las bases igual. Yo puedo dibujar un triángulo que no sea equilátero y formar una pirámide, pero ya quedaría irregular las caras. En este punto que habla de triángulos equiláteros y que se forma, ustedes me dijeron, una pirámide de base triangular, es una pirámide especial que es un tetraedro. Yo, En el otro profe, archivo, sí, había puesto, porque yo me quedé con la duda de ese ejercicio, si se podría. Y yo puse, no se podría ya que sus aristas tendrían que ser iguales para poder hacer otro triángulo, había puesto. O sea, porque si me pedía las aristas tienen que ser iguales, decía yo, ¿no? Entonces solamente se podía construir con un equilátero, decía. Pero también se podría hacer con un escaleno. sí, o sea, ustedes
piensen a lo mejor dibujando una base de un triángulo que sea, que no sea equilátero. Yo lo voy a hacer acá en mi hoja. Yo dibujo una base de un triángulo que no sea equilátero. Pero la base no sería cuadrada en ese caso, profesor. Una pirámide de triángulos isósceles no debería ser con base cuadrada. Si las caras laterales, son las 3, o en este caso las 4 iguales, sí, tendría que tener una base cuadrada. El tema sería ver si con una base triangular que no sea equilátero se puede formar una pirámide de base triangular. ¿Alguna pudo? O sea, probó de hacer así con una base que no sea un triángulo equilátero y construir una pirámide en un desarrollo, digo. Sí, sí se puede hacer otras pirámides según la base que tenga, puede ser cuadrada, rectangular, hexagonal, pero según su base. Sí, eso sí. Pero no intenté hacer Bueno. con otra. Fíjense Con otro después triángulo. de dibujar, o si quieren hacerlo en cartulina para probar, dibujar un triángulo que no sea equilátero, que puede ser un isósceles, y caras laterales que permitan formar una pirámide. Obviamente, en ese caso no van a ser todos los triángulos iguales, eso ya queda descartado. Entonces, como les decía, en este ejercicio que dice que cuerpo geométrico utilizando 4 triángulos equiláteros, me dijeron pirámide de base triangular, genial. Como los triángulos son equiláteros, o sea que son todos iguales, esa pirámide tiene el nombre de tetraedro. En el otro archivo habla de algunos cuerpos especiales que tienen todas las caras iguales. Por ejemplo, el cubo, que tiene las 6 caras iguales, 6 caras cuadradas. Además de ser un prisma, un tetraedro, también tiene el nombre de cubo por ser regular. Todas las caras son iguales. En el caso del triángulo, si las 4 caras son triángulos equiláteros, se llama, además de pirámide de base triangular, hexaedro. Tetraedro, perdón, tetraedro. Bien. Es posible, se me fue, es posible construirlos si los triángulos son equiláteros, recién lo comentamos. Decidí en cada caso si es posible utilizar las figuras que se proponen para construir cuerpos geométricos. 6 cuadrados iguales, 6 rectángulos iguales. Bueno, en este, con 6 Ese yo cuadrados iguales, puse que se puede armar sí, un cubo. con 6 cuadrados iguales se puede armar un cubo. Perfecto. Y con 6 rectángulos iguales, alguna Yo no puedo puse que hacer. se puede hacer un prisma. Se puede, ¿no? Un A mí prisma. me queda la duda porque Yo puse que son se puede todos hacer un iguales. prisma hexagonal. Ah, no escuché. ¿Pusiste qué? Que se puede hacer un prisma hexagonal. Un prisma hexagonal. El tema es, está bien, ¿no? Yo puedo pensar en dos bases que sean hexágonos y las caras laterales 6 rectángulos. Como lo plantea el ejercicio, aparentemente sería usando solamente 6 rectángulos iguales. O sea, si ya uso hexágonos, me estoy extendiendo de lo que pide acá. Porque en realidad, el que está, por ejemplo, ahora bajamos en el otro ejercicio, pero el que está dibujado abajo son 2 pentágonos y tiene las caras laterales que son rectángulos. Pero en Sí, este sí. ejercicio no habla de agregar más nada. Entonces, si yo quiero usar 6 rectángulos iguales, en realidad no podría formar el cuerpo si son iguales los rectángulos. Porque yo tendría, mirando por ejemplo el ejercicio de acá abajo,
un rectángulo que tiene un largo y un alto, ¿no? O un ancho y un alto. Cuando lo quiera cerrar, las bases ya no me van a quedar igual que los otros rectángulos. Me van a quedar o bases cuadradas o rectangulares, pero de otra dimensión. Entonces, con 6 Claro, rectángulos profe, iguales, yo tenía esa duda de que me iba a quedar las dos tapas largas, pero dije, puede haber también cajas con tapas alargadas así como rectángulo de parte de abajo y de arriba. Entonces dije, bueno, puede pasar de claro, construir. queda como una caja o como un prisma. Obviamente está compuesto por los 6 rectángulos, pero bueno, no son iguales los 6. Van a ser 4 iguales y las dos bases o las dos tapas. Entonces, con 6 cuadrados iguales podemos formar, me dijeron, un cubo bárbaro. Ya con 6 rectángulos iguales, no. Sí pueden ser las 4 caras laterales y, y 2 tapas rectangulares de otro tamaño. Yo dudé por eso, profe, por las bases. No tanto por las caras, sino por las bases, dudé. Por eso no hice nada yo en ese punto, ¿no? Está bien. Intenté, pero me di cuenta que las bases me jugaban en contra con las caras. En el de arriba sí, yo hice también un cubo en el A, Bien. pero en el B no hice nada. Acá el ejercicio habla de cuadrados y rectángulos. Yo lo entiendo como que los toma como figuras distintas. En realidad, en matemática, un rectángulo es una figura que tiene los 4 ángulos iguales. Rectos, iguales y rectos, ¿no? Y el cuadrado tiene los 4 ángulos rectos. Entonces, el cuadrado también sería un rectángulo. Esto hablando desde el punto de vista matemático. Un rectángulo, yo sé que ustedes lo conocen como una figura distinta al cuadrado, un poco más alargada por ahí. Pero la definición de rectángulo es que tenga los 4 ángulos rectos. ¿El cuadrado tiene los 4 ángulos rectos? Sí. Entonces, el cuadrado también es un rectángulo especial, pero es un rectángulo en definitiva. Pero bueno, a veces para distinguirlos un poco, se habla de cuadrado, obviamente, y rectángulo solo, así, pensándolo, no cuadrado. Yo a lo mejor agregaría 6 rectángulos iguales que no sean cuadrados. Después, este que dice, sirve este desarrollo para construir un prisma de base pentagonal. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? Las dos bases son dos pentágonos. Tienen 5 lados. Yo puse, Se sí es puede posible, invertidas las ya que tengo dos bases de Sí, 5 lados y tengo 5 rectángulos, puse yo. bien. Tengo los 5 rectángulos que son las caras laterales. El tema sería, si como está desarrollado ahora, si yo lo recorto, ¿sí? Puedo armar el cuerpo, que sería un No, no prisma se de base puede, pentagonal. porque ¿Cómo me doy cuenta? porque una de las caras está en el mismo lugar están en el mismo lugar. Cuando yo lo cierre, se me van a superponer seguramente Claro. dos rectángulos, me van a quedar uno arriba del otro. Yo no sé, en la presentación ustedes no ven, ¿no? El mouse como para que yo les marque, no. Sí, profe. ¿Se ve? Sí, Sí, se se ve, ve. profe. Ah, bueno. Entonces lo marco con el mouse. Tengo las dos bases que son pentágonos. Cuando quede esto cerrado, digamos, una base arriba, otra base abajo, tengo que pensar cuáles son las aristas o los lados del pentágono que van a quedar paralelos. Este que estoy marcando acá con el mouse va a quedar paralelo cuando lo cierre con este. Este que está acá. Y ese no tiene ningún rectángulo que lo cierre. Porque este rectángulo último, el que está acá arriba de todo, se va a superponer con este de acá. Va a quedar un rectángulo arriba del otro. Entonces se dice, si ¿sirve este desarrollo plano? No. ¿Cómo se dan cuenta?
porque las aristas, sí, las aristas del pentágono de las bases no quedan paralelas. Las que son paralelas no tienen cara. Y hay una que se va a superponer con otra cara. Entonces, cuando uno hace el desarrollo de un cuerpo, más allá de tener en cuenta que va a tener que tener, en este caso que es un prisma, las dos bases y todas las caras, hay que ver cómo están unidas para que después se pueda formar el cuerpo. O sea que no todos los desarrollos van a ser válidos. Bien, esta primera parte es todo lo que habla de desarrollo de cuerpos. Ahora antes de pasar a volumen, ¿quieren decir algo, preguntar algo más? Profe, disculpe, buen Sí, día. ¿Se podrá grabar buen de día. alguna manera la clase? Porque en el campus no hay nada. La verdad que el debate acá entre compañeros por ahí está bueno después volver a verlo para ver qué también dijo usted y demás. Yo me acuerdo que me habían preguntado, no sé si puedo con el Meet, así como tengo ahora, grabarlo. Sí, se puede. Estoy mirando a ver si me aparece alguna opción. Porque como no hay nada en el campus, yo la verdad es que estoy un poco perdida. Yo la clase pasada no me conecté y entré en el campus a ver si encontraba algo. Vi este material, pero Sí, no entendía si era un trabajo práctico, si por eso más que nada, ¿viste? Y aparte que yo lo que después, sé, bueno, poder verlo de nuevo y pensarlo también de otra manera. está bien. Yo lo que les había dicho en la clase pasada, bueno, como íbamos a trabajar, era, yo les iba subiendo algunos trabajos por el campus y después un miércoles no tenemos encuentro virtual y en el otro lo trabajábamos, lo veíamos. Lo de grabar, la verdad que ahora no lo veo. Y me parece que en este Meet no se puede. Pero voy a ver para la próxima clase a ver si veo o cambiamos la plataforma, si no. Estoy mirando en Ah, una configuración. compañera que lo estaba grabando que después lo pasaba en el grupo. Gracias. Ah, bueno, buenísimo entonces. Pero bueno, para la próxima, si se puede, estaría por ahí más bueno porque se ve, viste, todo, o sea, se ve la pantalla cuanto a las Genial. correcciones. O sea, es como un trabajo práctico o es tipo actividad o como, No es un trabajo, o sea, es un trabajo práctico, pero no para que ustedes me lo entreguen a mí, sino la idea es, de los temas de todos los que tenemos que ver en el tiempo que nos queda, eh, va a haber actividades de este tipo, ¿sí? Situaciones problemáticas para resolver. Si ustedes ya lo traen leído y fueron resolviendo en una hoja los ejercicios, saben de qué estoy hablando después en la clase, no están descolgados. claro, Pero no es para entregar en sí, es para favorecerles a ustedes la preparación de todos los contenidos. profe, y esto es quincenal, ¿no? Los encuentros virtuales sí. Sí, y en la Eh, plataforma, porque este material no está en la plataforma, ¿dónde está? sí, yo lo subí al campus este, ¿En qué parte? Porque yo entré ayer y no aparece como que no hay nada en donde el En campus. dice archivos creo que está. Ah, en en archivo. archivo. Sí, Ah, no no está está en en clase. clases, está en archivos. Ah, listo, listo, buenísimo. Bueno, gracias. No, No, por nada. Bueno, además de este había también otra hojita que era lo que les decía, que hablaba un poco de los prismas y de los poliedros. Habla de redondos, tiene así marca cuáles son las aristas. Es una hojita sola que puse como para complementar el trabajo este. Bien, bueno, la parte de volumen. Fíjense cómo arranca. También estaría bueno que analicemos un poco más allá de los ejercicios, desde el punto de vista de la didáctica, como docentes, cómo están secuenciados los problemas, a dónde quieren llegar. Esta parte de volumen ya habla de, en el primer problema, dice, usando 24 cubitos, se pueden armar distintos prismas.
está bueno pensar qué es lo que el que lo escribió, el que hizo la secuencia, qué fue lo que fue, a dónde quería llegar en realidad con esto. Vamos con el primero. A ver, usando 24 cubitos, se pueden armar distintos prismas. Tienen que ustedes inventar otros 2 prismas que se puedan construir usando los 24 cubitos, en este caso. Bueno, estos que están acá tienen una base de 4 cubitos por 3. O sea, tienen una base de 12 que se vuelve a repetir otra vez más. O sea, 12 en la base y 12 en otra capa más de los 24 cuadraditos. Y en el otro son también 12, pero puestos de otra manera. Están puestos de como 6 por 2. Con otra capa más de 6 por 2 serían los 24. ¿Pensaron otros prismas para armar? Yo puse uno de base de 4 y de altura de 6. Entonces ahí me da 24 también. Bueno, o sea, sería una sola capa, por decirlo así. Serían los 24 puestos Claro, una sola fila de cuadraditos. De sí, 6 por 4. como Está un bien. cubo. Sí, un prisma sería, porque tiene, para que sea cubo tendría que tener la misma altura. Ajá, sí, un prisma. Bien. ¿O algún otro desarrollo? O desarrollo no, mejor dicho, otro cuerpo. La idea es tener una base, ustedes piénsenlo como por ahí un largo, por ancho, por altura, algo así, o profundidad por el ancho, por la altura, como que hay 3 medidas ya en los cuerpos. Claro, yo hice del lado, o sea, base de 6 y Sí, profundidad de 2 sí. y ahí también me da. 6 de, digamos, de largo por 2 de profundidad. Claro, Y faltaría un poco de altura para que porque ahí tengo 12. Esa sería una base, o sea, 6 cuadraditos por 2, ya son 12 cuadraditos en la base y otra capa más arriba para que sean 24. claro, sí. Pasa que mi dibujo no lo entiendo. La idea sería pensar en la base y después, bueno, Pero multiplicarlo me por una entraron altura acá. Sí. de cuadraditos. O no, puede ser uno, como dijo recién una compañera, que pueden ser 6 por 4 y no tener más que una capa. Este tiene que ver un poco con desarrollar el 24. Profe, ¿podrían usar dos cuadraditos como base y 12 de Sí. largo? 12 de base, o sea, sería 12 de frente, por decirlo de alguna manera, y 2 de frente y 12 de profundidad. Está bien. Entonces sería Dos 2 como por 12. base, claro. 2 por 12. O Con 6 una sola capa. y 6, Sí. profe. O sea, 6 Se- de base. Sí. A ver, 2, 4, 6. Sí, 6 de base y 6 de los laterales. 6 de base. Ya 6 por 6 son 36, o sea que me excedo de la cantidad de 24 cuadraditos. Pero claro, sí. Ustedes lo que podrían hacer es ir pensando un poco las bases y después la altura, podría ser una manera. Y el número 24 tiene que ver, es sumamente importante porque piense que yo tengo que multiplicar 3 números enteros que dé 24. Por ejemplo, en la primera figura que está acá yo tengo 4 de frente por 3 de profundidad por 2 de alto. Todo eso me da 24. Hago 4 por 3 por 2. En el segundo tengo 6 de frente, 2 de profundidad y 2 de alto. O sea que la cuenta es 6 por 2 por 2, que también me da 24. Entonces la idea sería pensar otras multiplicaciones
que den 24 haciendo así, multiplicaciones de tres factores. Una compañera dijo 6 por 4 por 1 sería. 6 por 4, 6 de frente, 4 de profundidad y 1 de alto. 6 por 4 por 1 queda 24. Entonces, si ustedes lo hacen en un papel, pueden pensar todas las multiplicaciones con 3 factores que den 24. Y ahí van teniendo distintos cuerpos. Yo tengo otro acá que puede ser 8 por 1 por 3. Puede ser una base de 8 por 3. De 24 y 1 solo de altura. 4 por 2 por 3 también me da 24. Bueno. Acá hacen algunas aclaraciones en el margen. Hubo un poco de teoría. Que dice, el volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa ese cuerpo. Si tomamos como unidad de medida un cubito, podemos decir que el volumen de este cuerpo es de 5 cubitos. Acá como que va entrando el cuerpo al tema de volumen, pero no habla de medida como la conocemos nosotros, ni de centímetros. Por ahora no habla ni de centímetros, ni de metros, ni de nada. Habla de cubitos. Si yo quiero medir estos prismas que están dibujados, acá en este ejercicio lo mide en cubitos. Estos dos prismas miden 24 cubitos. Y el que pone acá en el ejemplo, en el margen, es un prisma que mide 5 cubitos. Por ahora usa una unidad de medida que son los cubitos. Después los empieza a ampliar. Este cuerpo no tiene huecos ni salientes que estén ocultos. Averiguar su volumen medido en cubitos. Cuando dice que no tiene ni huecos ni salientes, está diciendo que la parte que no se ve no tiene nada que no podamos imaginar. ¿Sí? No tiene ningún cubito que esté fuera ni ningún espacio vacío. El volumen medido en cubitos era lo que les decía antes. Por ahora la medida que usa acá para medir estos prismas son los cubitos. ¿Qué respuesta tienen en este ejercicio? ¿Cuánto les da? 29 puede ser. 29, sí. Si ustedes cuentan los cubitos de este cuerpo, de esta figura, da 29. Entonces la respuesta es que, medido en cubitos, este cuerpo tiene 29 cubitos. En este, ¿cuál de estos cuerpos tiene mayor volumen? ¿Cómo lo hicieron? A mí me dio que el primero. Bueno, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo hiciste? Multipliqué los 3 por 3 de los lados, con la cantidad de cubitos por el largo, y me dio 36 en total. Sí. Y con los otros hice lo mismo, y me dieron 32 y 27 respectivamente. Perfecto. O sea, la idea es, si estábamos en los otros ejercicios midiendo en cubitos, simplemente es contarlos. La manera de contarlos sería, tomo una base, puede ser la base que está apoyada, digamos, en el piso, que tiene 4 por 3. Vos me dijiste igual 4 por 4. No, 3 por 3 y después por 4. 3 por 3, está bien. Estás viendo con la cara del costado. 3 por 3 por 4, o sea, son todas multiplicaciones que son válidas, depende cómo uno lo vaya mirando. Yo puedo hacer 4 por 3 por la altura y me da 36. 4 por 3 por 3. Claro. Y en el otro tengo 4 por 2. Yo estoy pensando en lo que tengo de frente, los de profundidad y la altura. O sea que serían 4 por 2 por 4. Que da 32. Y en el último tengo 3 por 3, o sea, 3 de frente, 3 de profundidad, 3 de altura. O sea, 3 por 3 por 3 que da 27. Entonces tenemos 36, 32, 27.
El primero es el que tiene mayor volumen porque dio 36. Para llenar una caja en forma de cubo se ubicaron algunos cubitos, como muestra la figura. ¿Cuál será el volumen de la caja? Como alguien quiere decir cómo lo pensó. Yo calculé los espacios aproximados teniendo en cuenta el cubito de ejemplo y me dio que sería 5 por 5 y otro de las bases sería de 4. A mí me dio de 100 cubitos que sería. No sé si... Bueno. ¿Alguna otra quiere decir cómo le salió? Sí, yo calculé también aproximadamente más o menos, me dio 5 por 3 de base y por 5 de altura. Me dio 75 en total. Bueno. ¿Alguna más? ¿Se podría hacer 5 por 4 lados? No. La compañera que habló primero Para creo calcular los 5 cubitos por... No, los 5... Uno. Sí, 5 tapas, sería, ¿no? acá hay dibujados 5 cubitos. El tema es ver cómo completar el cubo. Hasta ahora dijeron, tomo 5 por 4 por 5. Una compañera y después otra dijo 5 por 3 por 5, creo, si mal no recuerdo. Acá lo que habría que hacer sería un poco mirar el enunciado. Más allá del dibujo, porque el dibujo a veces es orientativo también. Profe, si es un cubo, no Sí, tiene todas las partes iguales, entonces sería 5 por 5 y por 5. eso es lo que les iba a decir. Fíjense que el enunciado habla de Claro, cubo. claro, yo Habla de decía eso. cubo. Como Exacto. todos sus lados son iguales. Como es un cubo, tiene todas las caras iguales, así que si tiene 5 de frente, va a tener 5 de profundidad y 5 de altura también. Porque acá en el enunciado dice que es un cubo. Si no lo dijera, ya habría más de una solución a lo mejor, porque si dijera que es un prisma que no sea cubo, sí, puede haber, queda a consideración de cada uno guiarse con las medidas. Pero al afirmar que es un cubo, ya queda entendido de que todas las aristas son iguales, todas las caras son iguales, así que serían 5 por 5 por 5. Claro, yo lo pensé también que decía cubo, pero como cuando dije, bueno, acá tienen que entrar 5 cuadraditos y no entraban cuando los quería poner en el dibujo, entonces dije, bueno, entonces no. Pero sí, si ya lo está afirmando, hay que tomar la afirmación. Claro. De hecho, podría, bueno, Ahí pregunta el igual dibujo está un cuál, poco para orientarse, podría no estar. claro, ahí pregunta cuál será el volumen de la caja. ¿Cuál será el volumen? Hasta ahora los ejercicios los Pido, viene haciendo con medida de cubitos. claro. O sea, ¿cuántos cubitos entran en esta caja? 125. 125. 5 por 5 por 5. Todas las medidas son iguales porque es un cubo. Después, ¿cuál de estos cuerpos tiene mayor volumen? Un cubo de 4 cubitos de arista o un prisma en cuyas aristas hay respectivamente 4, 5 y 3. Un cubo de 4 cubitos de arista sería algo similar al de arriba, pero con un cubito menos. ¿Y qué volumen tiene? 4 por 4 por 4 tendría que hacer. 64, Y en el otro, profe.
64, claro. Fíjense lo que les iba diciendo, cuando uno va leyendo una por una las actividades, como que va ampliando y va tomando algo de lo anterior. Porque en el ejercicio 4 habla de cubitos que entran adentro de un cubo de 5 cubitos de lado, y ya en el otro habla de otro cubo de 4 cubitos. Ustedes me habían dicho que en el anterior hacíamos 5 por 5 por 5, y ahora en este tendría que hacer 4 por 4 por 4. Como que me está diciendo algo ya. En el B, que dice un prisma en cuyas aristas hay respectivamente 4, 5 y 3. Sería como algo así como 4 de frente, o no especifica mucho, 4 de frente, 5 de profundidad por ahí y 3 de altura. Y la cuenta que habría que hacer sería 4 por 5 por 3 sería 60, ¿no? exacto. Y el anterior dio 64. Entonces el cubo es el que tiene mayor volumen. Y ahí ya empieza, digamos, como a cerrar un poco lo que viene queriendo hacer con estos ejercicios. Dice, es posible tener un prisma de base cuadrada de 900 cubitos de volumen. ¿Pudieron hacer ese? ¿Qué respondieron? ¿Es posible? ¿Encontraron alguno? Piensen en el, si no lo hicieron o si no les salió, piensen cómo viene la secuencia. En este hicimos 5 por 5 por 5. Yo lo tengo acá el 4. 5 por 5 por 5. Después, en el ejercicio 5, dice un cubo de 4 cubitos, hacemos 4 por 4 por 4. Si hacemos Después 10 en por un 9 prisma por hacemos 10, 4 por 5 por 3. Entonces, ya lo que me está diciendo es que cuando calculo volumen tengo que multiplicar 3 números, ¿sí? Un largo, una profundidad y un alto. Algo así. ¿Sería buscar el múltiple de 900 cubitos, profe? Buscar qué se multiplica para conseguir 900 cubitos. Claro, lo que me está diciendo es, ¿habrá una manera de yo multiplicar 3 números que me dé 900? Si es posible, entonces yo con esos 3 números puedo armar un prisma. Acá ya habla de prisma. Si habla de prisma, no necesita que los 3 números sean iguales, porque si no diría un cubo. Yo encontré, profe, 9 por 10 puse. Me da 900 cubitos. Bien, 9 por 10 queda 900. Ahí tienen un ejemplo. ¿Algún otro? Puede ser 15 por 15 por 4. La idea sería pensar en el 900, descomponerlo por ahí en factores y buscar multiplicaciones que den 900. Y acá es el cierre que hace de todo esto. ¿Cómo harían para determinar el volumen de un cubo de n cubitos de arista? ¿Qué me podrían decir? multiplicando sus 3 lados. Entonces quedaría, si yo ya hablo de un cubo de n cubitos, o sea, no estoy diciendo ningún número y lo quiero escribir así con la n. En matemáticas se usa mucho la letra para usar una generalización. O sea, si acá en los ejercicios di un ejemplo de 5, después de un ejemplo de 4 cubitos de arista, Claro, en el de 5 hicimos... Lado ya al por lado saber por el de lado. 1, sacar todos sus lados, como lo anterior, de arriba. Ya con un solo dato, si te dice que es un cubo, ya tenés los 3 datos, en definitiva. Que Claro, porque el ancho tuvo y la todos sus lados profundidad iguales. tienen los 3 lados iguales. Entonces, si para el de 5 hago 5 por 5 por 5, para el de 4 voy a hacer 4 por 4 por 4, para el de 80 voy a hacer 80 por 80 por 80. Si es un cubo, tengo que hacer eso.
Entonces, en esta pregunta que dice acá, el volumen, ¿cómo harían para determinar el volumen de un cubo de n cubitos de arista? Voy a tener que hacer... N por ¿qué N por sería N. decir? N por N por N. ¿N al ¿Sí? cubo? N, que es lo mismo que N al cubo, claro. Ajá. Es como una especie de llegar a la fórmula para calcular el volumen de un cubo. Si ustedes buscan en internet o en cualquier manual las fórmulas, que a veces es mejor no marearse con tantas fórmulas, sino razonar. La fórmula de un cubo, del volumen de un cubo, es lado al cubo o lado por lado por lado. Entonces acá lo que hace Claro, es... pero el lado al cubo aplica más para el cuadrado o para el cubo, porque como las partes son iguales, ahí sí funcionaría, pero si tenemos otro cuerpo que no es un cubo, ya no funcionaría el n al cubo. Claro, si es otro cuerpo que no es cubo, o sea, un prisma Tiene que no volumen sea cubo, diferente. no me sirve el de lado por lado por lado. Si los tres lados son iguales, no me sirve el de lado al cubo, por decirlo de alguna manera. Si es por lado por lado por lado, tendría que decir lado 1 por lado 2 por lado 3, como para diferenciarlos. Ajá. Ah, sí, Siempre sí. la idea del volumen es que se están multiplicando tres números. En el caso del cubo son los tres iguales, entonces queda lado al cubo o lado por lado. Y en el prisma, que no sea cubo, sería lado 1 por lado 2 por lado 3, como para diferenciar que son tres medidas distintas. Pero ya no sirve decir lado al cubo. Solamente eso, justamente como lo dice acá, cómo harían para determinar el volumen de un cubo. Si está hablando de un cubo, sé que tiene todos los lados iguales, así que puedo decir, en este caso, n al cubo, que es lo mismo que n por n por n. Bueno, fíjense para analizar un poco, como les decía, la secuencia de estos ejercicios. Es como que se va llevando a un final, que en el final cierra con la fórmula para calcular el volumen de un cubo, con un montón de situaciones problemáticas donde cada una trae algo de la anterior. Y al final cierra con una fórmula. La idea de trabajar en matemática sería algo así. Siempre empezar con situaciones problemáticas que vayan llevando a donde nosotros queremos llegar. Que es muy distinto a lo mejor a una clase tradicional de otro momento en donde la docente o el docente escriben en el pizarrón, o sea, el título, por ejemplo, volumen de un cubo, y escriben la fórmula. Sería al revés de como lo haría una persona o una enseñanza tradicional. Se arranca con problemas y se llega entre todos a la fórmula del cubo, del volumen del cubo. Bueno, y después divide, este capítulo está dividido como, dice, volumen de un cuerpo 2, se ve que apunta ya a otro objetivo, y empieza con lo mismo, con problemas en donde el anterior, o sea, cada uno que sigue retoma algo del anterior o necesitamos un poco del ejercicio anterior. Nos va llevando. Estos cubitos tienen 1 centímetro de arista. ¿Cuántos de ellos se necesitan para formar este prisma? Ya acá está hablando de centímetros, o sea que ya cambió respecto a la secuencia anterior. La secuencia anterior trabajábamos volumen contado en cubitos. Nunca hablamos de centímetros ni de ninguna unidad. Ya en esta parte empezamos a avanzar y empezamos con unidades. Porque me está diciendo que los cubitos que nosotros usábamos en el apartado anterior, ahora tienen 1 centímetro de arista, ahora tienen una medida. Entonces, en este prisma que está acá, que tiene 3 por 4 de base por 10 de altura, y yo tengo que completarlo con cubitos que tienen 1 centímetro de arista, porque tienen todas las aristas iguales, ¿cuántos necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Lo 120. pudieron hacer? 120. Sí. Sería 3 por 3 de 3 cubitos que yo puedo poner en el frente. Fíjense que acá yo creo que está hecho a propósito el dibujo.
Si ustedes miran el dibujo y miran los cubitos, como que no entran 3 cubitos en el frente. Pero no importa, porque lo que en realidad el dibujo es orientativo, pero me da una medida. Si ya me está dando la medida, como para descontracturar un poco la imagen y guiarnos más por los datos que hay. Si me está diciendo que de frente yo tengo 3 centímetros y los cubitos que tengo al lado miden 1 centímetro, bueno, entonces entran 3. Más allá de que visualmente no entran 3 en el dibujo. Profe, sigue siendo lo Tendría. mismo. Serían 3, 4 y 10 para arriba. Tal cual. Serían 3 de frente, los 4 de profundidad, y eso se va a repetir 10 veces, o sea, para arriba tengo 10 capas de esas bases de 3×4. O sea que en definitiva tengo que hacer 3×4 por 10. Claro, serían Lo importante 120 es puntos. da 120. La respuesta en cómo lo pide acá, si está diciendo cuántos de ellos se necesitan para formar este prisma, la respuesta es 120 cubitos. Porque me está pidiendo nada más que la respuesta en cubitos. Todavía no me dice nada de los centímetros. Acá en el apartado, bueno, dice el volumen de un cuerpo se puede medir utilizando diferentes unidades. Una unidad de medida que se usa mucho es el centímetro cúbico, que se escribe centímetro y un 3 arriba. Profe, hay diferentes fórmulas para sacar el volumen de cada uno en realidad. De cada cuerpo. Claro, de cada cuerpo. Por ejemplo, Sí. la del cubo es arista por arista por arista. Después, Ujú. por ejemplo, para el prisma, para la pirámide sería 1/3 por la superficie, por ejemplo, eh, de la De base la por la base. altura, Sí. ¿no? Hay distintas fórmulas, sí. Algunas, si uno no las tiene a mano, se pueden ir razonando. Los cuerpos más sencillos, sí, O se de, pueden retener. sí, Hay otros cuerpos más difíciles que es donde se empiezan a hacer se empiezan a marear de la fórmula, de cómo era. o Y del si uno no se la acuerda, cilindro. buscar la manera de razonarla. Yo tengo un Por material ejemplo, en este prisma teórico, sí, que lo voy a pasar al grupo, porque la verdad es que me parece que estaría bueno, eh, que es todo lo teórico en cuanto al volumen de cada figura. Tengo el volumen de la pirámide, el volumen del prisma, el volumen del cono, de la esfera, del cilindro. Si quieren, después se los paso. Esto yo lo había armado en el profesorado en primer año, sí. Tierra del Fuego, y allá ya lo habíamos visto todo esto. Lo vimos en primer año. Y nada, recién estaba buscando el material y la verdad es que está todo acá, así que ahora se lo voy a mandar si quieren. Ese grupo, ustedes tienen un grupo, digamos, entre ustedes y además tienen grupos con otras materias de WhatsApp. Sí, Me varía el algunas grupo, materias profe. sí. En algunas materias sí. Yo lo que les decía, no sé si les parece armar también uno si quieren. Sí, sí, estaría Uno bueno. solo de matemática Sí, porque Sí, profe, muchas yo no no estoy en estamos. ningún grupo, porque yo Yo solamente estoy curso solo dos en esa materias. materia. Bueno. Si alguna me quiere dejar, yo lo había pedido, si alguna me quiere dejar en el chat un celular ahí y yo la agrego y mediante ella comparto el enlace. Pasa que si no están en otro grupo, si no, subo el enlace al campus si prefieren, el enlace del grupo de WhatsApp. Sí, Sí, profe, mejor. preferible que Sí, lo pero Era así, compartamos. porque no todas están en las mismas materias, a lo mejor hay gente que Claro, cursa una misma correcto. materia y otra no. Eh, lo subo como un mensaje, si no en el campus. ok, Sí, profe, dale. sí, Sí, mejor, así profe. les mando esto que posta que les va a servir un montón. Nos va a servir. Es re didáctico aparte. Bien. Yo lo que les decía es, a veces en las fórmulas, porque a veces hay algunos libros que usan una letra, como por ejemplo el lado, otras usan otra escritura. Razonar un poco a veces
veces si no se la acuerdan o algo, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, acá en el prisma sabemos que es 3 por 4 por 10, o sea, la superficie de la base o lo que tenga de frente por la profundidad por el alto. Y a lo mejor en la fórmula debe decir, no sé, arista 1 por arista 2 por arista 3 o algo así. Yo estaba acá, bueno, estábamos leyendo lo que decía acá al costado, del volumen de un cuerpo se puede medir utilizando diferentes unidades. Una unidad de medida es el centímetro cúbico, que es el volumen que ocupa un cubo de 1 centímetro de arista. Acá como que va tomando una relación entre lo que hicimos antes, de medir en cubitos, empezar a pasarlo a una unidad. Si esos cubitos yo considero que miden 1 por 1 por 1 en centímetros, todo lo que medí en cubitos lo puedo transformar y decir que son centímetros cúbicos. Y después, esto como lo pone como una curiosidad que está bueno, para estimar el volumen de un cuerpo de forma irregular, por ejemplo una piedra, se puede colocar un poco de agua en un recipiente graduado en centímetros cúbicos y marcar el nivel inicial del líquido. Luego se sumerge el objeto, el nivel va a subir y se marca hasta dónde llegó. Esta vez el líquido, no, a dónde llegó esta vez el líquido. La diferencia entre los dos niveles es el volumen del cuerpo. Porque a lo mejor uno dice, una piedra que no tiene ninguna forma, no puedo aplicar ninguna fórmula, no es ningún cuerpo de los conocidos, ¿cómo puedo calcular el volumen? Y bueno, acá lo dice, con 2 vasos de agua, o con un vaso de agua que tenga una graduación, al meter la piedra, sube el agua, esa diferencia de lo que cambió es el volumen de la piedra. Lo pone a modo de curiosidad como algo aparte de lo que venimos haciendo. Bueno, vamos con el 2. En un prisma de caras rectangulares entran 72 cubitos de 1 centímetro cúbico. Se utilizaron 4 cubitos para el alto y 6 para el largo. ¿Cuántos cubitos fueron necesarios para el ancho? Yo puse 3, profe, y me dio 72. Bien. 4 de alto, 6 de largo y 3 de Sí. profundidad, o acá dice ancho, ya me da 6 por 4 por 3, me da 72. Fíjense, la respuesta tiene que ser ¿cuántos cubitos fueron necesarios para el ancho? 3 cubitos. En el 3, ¿es cierto que este prisma tiene el mismo volumen que el de un cubo de 1 centímetro de lado? ¿Es cierto? Yo puse La idea no, sería, porque tiene 2 centímetros, me da digamos, el rectángulo, me da 2 centímetros de volumen y el otro me daría 1 centímetro. Tiene el bien, mismo, ¿cómo? Sí, tiene el mismo porque si fuera un cubo de 1 centímetro de lado, sería 1 por 1 por 1. ¿No? A ver, sí, perfecto. Si fuese en un cubo, como dice el enunciado, un cubo de 1 centímetro de lado es 1 por 1 por 1, tiene 1 centímetro cúbico de volumen. ¿Y este prisma cuánto tiene? no, este no. Yo Este tengo que tiene hacer 2 4 de centímetros. lado, un lado tiene 4. El otro tiene 0,5 y 0,5. Pero Bien. si lo multiplicamos, da 1, profe. Claro. Entonces sí. Entonces sí, yo cuando hago largo o el frente 4 por 0,5, esto sería 2. 4 por 0,5 da 2. Por 0,5 da 1. Sí, lo hice mal. Entonces, este prisma que está acá mide 1 centímetro cúbico, Es verdad. al igual que un cubo de 1 centímetro de lado. Fíjense, son 2 cuerpos de distintas medidas y que ocupan el mismo espacio, tienen 1 centímetro cúbico igual.
Ah, claro, ya entendí. Sí, La idea es, lo que viene trabajando toda la secuencia es instaurar que para calcular el volumen tengo que hacer multiplicar los tres números. Lo que tengo de frente, por la profundidad, por el alto. O En buscar este el que caso, nos 4 falta. por 0,5 por 0,5. Toda esa cuenta da 1. O buscar el que nos falta, ¿no, profe? Porque en el anterior nos faltaba un dato para llegar a 72. Bueno, claro. Pero siempre fíjate que la cuenta siempre es un número por otro número por otro número que me va a dar el volumen. Sí, serían 3 números multiplicados para dar un resultado, ¿no? Sí, o sea que para calcular el volumen de un cubo o de un prisma, que es lo que estamos haciendo ahora, tengo que multiplicar 3 números. En algunos casos es el mismo número como en el cubo, en otros no, pero necesito 3 medidas. Indicar las medidas de las aristas de otro prisma cuyo volumen sea de 1 centímetro. Pudieron hacer esto, o sea, yo tengo que decir ahora otro prisma distinto al que da en la primera parte, con 3 medidas, que esas 3 medidas me den 1. ¿Pudieron calcular alguno? Y si todos los lados miden 1. Estos lados miden 1, da 1, y ese sería el cubo. Claro. ¿Habrá otro prisma rectangular que me dé 1, que no sea este de 4 por 0,5 por 0,5? Ese si no le salió se los dejo para que lo sigan pensando. La idea es buscar un Profe, dibujo similar al de arriba, otras medidas. ¿Cómo? ¿podría ser 0,25 por 0,25 por 16? Bueno, a ver. Puede ser 0,25 por 0,25 da 16. 0,0625. Lo multiplico por 16 me da 1. Bien. 0,25, 0,25 y 16. La idea sería buscar 3 números que multiplicados me den 1. Ya voy a tener que usar números con coma. Y además, como es un prisma, igual no necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser distintos. 3 números que multiplicados den 1. Ella dijo 0,25, 0,25 y 16 da 1. Genial. Hay otros. Pero ya con uno sabemos que puede ser, que es posible. Bueno, y acá ya pasa una forma de calcular el volumen de un prisma es averiguar cuántos cubos de 1 centímetro se necesitan para armar la base y después multiplicar por la altura. Para saber cuántas de esas bases o planchas, que yo le decía capas, hacen falta. Yo lo que decía siempre en los cuerpos es visualmente más conveniente pensar en la base y después multiplicarlo por el alto. En este prisma que está dibujado acá hay 6 de frente, 4 de profundidad. Si yo ya pienso en una base de 24, de 6 por 4 que da 24. Y después esa base, o plancha, como dice acá, la voy a repetir hacia arriba en la altura, en este caso 3 veces. Entonces 6 por 4, 24, por 3 planchas sería 72. 6 por 4 por 3. 6 por 4 por 3, sí. Siempre conveniente pensar primero en la base y después con eso darle altura hacia arriba para calcular el volumen. Calcular los volúmenes de estos cuerpos. Bien. Acá hay cuerpos que
el cuerpo en sí no tiene un nombre, sino que es como que uno lo podría separar en dos cuerpos distintos y después sumarlos. El cuerpo A, si yo lo divido, podrían ser dos prismas, uno arriba del otro. Y el cuerpo B también, dos prismas de base rectangular. ¿Hicieron la cuenta a ver cuánto es el volumen total de, por ejemplo, del cuerpo A? A mí me dio 78. ¿Alguno más que le haya dado? $78 salió. Yo lo pienso así, yo pienso la base, o sea, yo voy a trabajar solamente con el cuerpo A, con el prisma de abajo, por decirlo de alguna manera, Claro. 4 de Yo frente, dividí hice 4 por lo 3 dividiste por en dos, sí. A mí me dio igual. Yo pienso la base 4 por 3, que da 12, lo multiplico por la altura que es 5, y después a eso le voy a tener que sumar el prisma más chico de arriba, que tiene de frente 2, porque me lo dice acá. 2 por 3, y la altura, y le resté los 5 centímetros. la altura del prisma de arriba sería 8. 3. Claro. Sí. Porque te dice que un lado mide 8, el otro lado mide 5, la diferencia sería 3. Entonces También podría lo puedes calcular por pensar. separado los dos. Perdón. También lo puedes pensar Sí, como sí. dos prismas uno al lado del otro. Y También, también tenés sí, que hacer el mismo, también te da igual. sí. Como dos primas más finitos. Sí. Y el sumarlo, bueno, cuando ustedes lo suman, les tiene que dar, yo hice la cuenta también, 78 centímetros cúbicos. Fíjense que acá la respuesta, calcular los volúmenes de estos cuerpos. Sí, porque 78 centímetros cúbicos. a mí me dio 1,48 y el otro 30. Bueno. Y en el cuerpo B, bueno, lo mismo, No se sería puede volver a descomponerlo en dos. explicar, yo no lo entendí. Porque a Sí. mí no me da otros números. Vos me dijeron que el mouse lo ven, ¿no? Para que yo marque con el mouse. Sí. Yo donde tengo el mouse ahora, ahí es como que yo trazo. Bueno, yo lo hice así. La otra compañera que habla lo hizo en otra forma. Yo trazo acá como si fuese una línea para dividir el prisma de arriba por un lado, el prisma de abajo por otro. El prisma de abajo tiene 4 por 3 por 5. ¿Hasta íbamos bien? Y el Sí. prisma de arriba tiene, donde yo tengo acá el mouse, o sea, esta medida son 2, porque se repite con la que me dice acá arriba, tiene la misma medida. De frente tengo 2. Profundidad 3. Y el alto también es 3. Más allá de que el dibujo confunde. Porque en el dibujo aparece un 2 centímetros acá, después la medida pareciera que es igual, pero en realidad por las medidas que yo acá tengo un 8. Donde acá estoy sombreando tengo 8 centímetros. Y el lado este dice que mide 5. Este mide 5. O sea que hasta acá, voy a marcar acá. A donde yo tengo el puntero ahora, hasta ahí, desde el piso, son 5. Y hasta arriba de todo son 8. Entonces, la diferencia es 3. Tiene que medir 3 centímetros la altura. Más allá de que confunde el dibujo, que pareciera que mide 2. Entonces me queda el de abajo 4 por 3 por 5. Da 60. Sí. Y el prisma de arriba tengo 2 de frente por 3 de profundidad por 3 de altura. 2 por 3, 6, por 3, 18.
40 más 18. No, ¿cuánto me ha dado el otro? 60. 60 más 18, 78. Ahora sí, gracias, profe. ¿Está bien? Yo lo hice así dividiéndolo en dos prismas de esa manera. Su compañera lo hizo dividiéndolo en dos prismas como más chatitos, en forma vertical. Tiene que dar lo mismo, tiene que dar 78. Bueno, en el otro cuerpo lo mismo, lo pueden dividir en forma vertical u horizontal, pero se divide en dos prismas. Y ese tendría que darles, ¿cuánto les dio? ¿Lo hicieron? 70 puede ser. Si yo tomo Uy, a mí me dio 80. 70. 70, Mal. Sí. puedo tomar, lo divido horizontalmente, digamos. Es decir, un prisma en la base como un prisma chatito que tiene 4 de frente por 5 de profundidad por 1 de altura. Digo 1 de altura porque si esto todo el lado más largo mide 6 y el lado más corto mide 5, yo estoy viendo las aristas verticales. La diferencia es 1. Entonces, esa base chata, yo le puedo decir que tiene 4 por 5 por 1. Ahí tengo 20 centímetros cúbicos. Sí. Y el prisma de arriba tiene 2 de frente por 5 de profundidad por 5 de alto. Entonces 2 por 5, 10, por 5, 50. 50 y 20, 70. ¿Está bien? ¿Qué valores puede tomar A, B y C para que la igualdad sea verdadera? Hay una sola posibilidad, volumen A por B por C igual 180 centímetros cúbicos. Esto es un poco lo que hablábamos de la fórmula del volumen. La fórmula del volumen es 3 medidas que las tengo que multiplicar. Un frente o largo por profundidad por alto. Si este prisma que pone acá en el ejemplo tiene 180 centímetros cúbicos, esos tres números A, B y C, ¿qué medida puede tomar? Va a haber muchas. Si les ocurrió alguna, la pueden decir. Es buscar tres números que dé 180. 60 cada lado. O sea, 60 de profundidad. Fíjate que 60 es ya 60 por 60, vos tenés que hacer 60 por 60 por 60. Ajá. Entonces ya 60 por 60 da 360, ya te pasás. Ah, es verdad. Puede ser 20 por 30 20 por 30, que ya por son 30. 20 por 30 ya da 600. Ya te pasaste también. Ah, Por ahí, 2 por 3 por 30. Ahí sí, 2 por 3, 6. sí, eso. Bueno, Lo estaba 2 por pensando, lo 3, había 6 por pensado 30. entonces y lo pasé mal. Sí, está bien. En definitiva, hay muchísimas posibilidades de formar 180 multiplicando tres números. Y si uso números decimales, números con coma, por ejemplo, 3,8, en alguna de las medidas, voy a tener infinitas, porque los números decimales son infinitos. La respuesta es que números enteros hay una cantidad muy, muy alta, pero finita sería, porque es una cantidad que se puede contar. Y si uso números decimales, hay una cantidad infinita, pero hay posibilidades infinitas, en definitiva, de buscar tres números que multiplicado de 180. Bien, y después pasa ya en la última parte del trabajo a hablar un poco de las medidas de capacidad, que dice medir y estimar volúmenes. ¿Cuántos cubitos de 1 centímetro de arista pueden acomodarse en un cubo de 1 metro de arista? Ya acá está trabajando un poco las equivalencias, está saliendo de los centímetros, para pasar a otra
dentro de la misma unidad a otro valor. Un cubo de 1 metro de arista, ¿cuántos centímetros tiene? Piensen cuántos centímetros entran en 1 metro. ¿Entran? 100. 100, sí. 100. En 1 metro entran 100 centímetros. Entonces, yo tengo cubitos de 1 centímetro y tengo un cubo de 1 metro. ¿Cuántos cubitos van a entrar ahí? Ya en la base de ese cubo voy a tener 100 de frente, 100 de profundidad, solamente en la base. Y después le tengo que dar la altura, o sea que voy a tener que hacer los 100 de frente, los 100 de profundidad por los 100 de altura. Voy a tener que hacer 100 por 100 por 100. Y eso da 1 millón. Entonces, ¿cuántos cubitos de 1 centímetro entran en un cubo de 1 metro? 1 millón de cubitos. Y si los cubitos tuvieran 10 centímetros de arista, ahí tengo que pensar, en 1 metro, ¿cuántos cubitos de 10 centímetros entran? ¿Qué sería? 10. 10. Claro, 10.000. ¿No? Entonces tendría 10 cubitos de frente, 10 de profundidad y 10 de altura. O sea que tendría que hacer 10 por 10 por 10. Que da 1000. En el primer punto la respuesta sería 1 millón de cubitos, en el otro sería 1000 cubitos. ¿Cuántos cubos de 1 metro de arista entran en un prisma de base rectangular que tiene un largo de 1,5 metros, un ancho de 1 metro y un alto de 2? Acá tengo un prisma. Ya no tenemos más un cubo. Un prisma. Tengo 1,5, 1,5 metros de frente. Una profundidad o un ancho de 1 metro y un alto de 2 metros. Si ustedes tienen ahí algún dibujito, lo pueden ir haciendo. Dice, ¿cuántos cubos de 1 metro de arista? Acá en este ejercicio no especifica si yo los cubos los puedo cortar, porque en realidad si tengo cubos de 1 metro y el prisma tiene 1,5 metros, bueno, ¿puedo cortar los cubitos? Vamos a suponer que sí, que puedo poner 1,5 cubos, porque si tengo cubos de 1 metro y el prisma tiene 1,5 metros, tengo que poner 1,5 cubos. Sería lo mismo, multiplicar 1,5 del frente por 1 de profundidad por 2 de alto. Y eso da 3. 1,5 por 1 por Pero 2. 3, Da 3. ¿en qué lo pondríamos? ¿En centímetros o en metros, profe? Eso a mí me confunde. En metro Vos cúbico. fíjate que estamos multiplicando. Estaría bueno cuando nosotros escribimos, escribir 1,5 metros por 1 metro por 2 metros. Como estoy haciendo metro por metro por metro, la respuesta va a estar en metro al cubo, metros cúbicos, porque multipliqué 3 veces el metro. Es importante poner en las cuentas, además de los números, también las medidas. Entonces, 1,5 metros por 1 metro por 2 metros, como multiplico metro por metro por metro, la respuesta va a ser metro cúbico. Listo, Entonces, profe. la respuesta de esto depende, o sea, yo ahí lo que calculé fue el volumen. Está bien, yo hago 1,5 en metros, me da que el volumen de ese prisma tiene 3 metros cuadrados, 3 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Pero me pregunta cuántos cubos de acá, cuántos cubos de 1 metro entran, o sea que la respuesta la tengo que dar en cantidad. 3. Los cubos 3. de 1 metro que entran en ese prisma son 3 cubos. 3, El claro. volumen es 3 metros cúbicos. Suponiendo que se podían cortar. ¿Es cierta la siguiente afirmación? Dice, como 1 metro equivale a 100 centímetros, esto es así, 1 metro son 100 centímetros.
Entonces, ¿un metro cúbico serán 100 centímetros? Esto está bueno porque esta unidad de metros y centímetros son unidades de medida y nosotros, digamos, o sea, conocemos que un metro son 100 centímetros. Eso es algo que está presente en todos. Los metros cúbicos y los centímetros cúbicos no son unidades de medida, sino que son unidades de volumen. Y a lo mejor creemos que es lo mismo, como dijimos que un metro eran 100 centímetros, pensamos que un metro cúbico son 100 centímetros cúbicos. Pero en realidad no es así. No es la misma equivalencia entre las unidades de medida con las de volumen. No me acuerdo si había un ejercicio anterior. No. ¿Cuántos cubitos de 1 centímetro? Acá, sí, en el primero. Ahí está. En el primero nosotros llegamos a la conclusión de que entraban 1 millón de cubitos de 1 centímetro entraban en 1 metro cúbico. Entonces ahí tienen la equivalencia. 1 metro cúbico es igual a 1 millón de centímetros cúbicos. Que es lo que dice, lo que les pregunta en la pregunta 3. ¿Es cierta la siguiente afirmación? No. Porque 1 metro cúbico son 1 millón de centímetros cúbicos. ¿Por qué? Por lo que hicimos en el primer ejercicio. Porque yo en un cubo de 1 metro de arista puedo meter 100 centímetros, no, 100 cubitos de 1 centímetro. 100 no, 1 millón. Vamos de nuevo. En un cubo de 1 metro de arista puedo meter 1 millón de cubitos de 1 centímetro. Y ahí tengo la equivalencia. ¿Está bien? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo las equivalencias en el sistema que más usamos, que es el de medida, que las equivalencias en el sistema de volumen. Es distinto. Y ahora, a partir de eso, lo que se puede hacer acá es completar la siguiente tabla. Que ahí no veo bien, dice metros cúbicos. En la parte de arriba dice metros cúbicos. Y en la parte de abajo, centímetros cúbicos. 1,5 metros, 1,5 metros cúbicos son 1.500.000 centímetros cúbicos. Entonces, a partir de eso, yo puedo ir completando la otra parte haciendo un razonamiento. Por ejemplo, al doble le corresponde el doble. Entonces, si de 1,5 para pasar a 3 lo dupliqué, en centímetros cúbicos voy a tener que hacer lo mismo. Duplicarlo. Entonces, en la columna donde dice 3 metros cúbicos son 3 millones de centímetros cúbicos. Cuando quiero pasar al 4,5, lo que puedo hacer es sumar. Esto se me ocurre a mí, capaz que a lo mejor alguna de ustedes fue por otro lado. Sumar los dos anteriores, porque si yo tenía 3 metros cúbicos y 1,5 metros cúbicos, cuando lo sumo me da 4,5. Entonces podría también sumar los centímetros cúbicos. 3 millones más 1,5 millones son 4,5 millones de centímetros cúbicos. Es una especie de completar la tabla mirando los datos que ya tengo. Puedo duplicar multiplicando por 2 o sumar, por ejemplo, medidas que ya tengo, o dividir o lo que fuese. Acá en el 0,5 se me ocurre dividir por 3 el 1,5 y abajo lo mismo. O sea, lo que yo haga arriba, en la fila de arriba tengo que hacer lo mismo en la fila de abajo. Si yo para pasar del 1,5 al 0,5 lo dividí por 3, entonces en la parte de abajo voy a tener que hacer 1.500.000 dividido 3 y me va a dar la equivalencia en esta parte de acá donde dice 0,5. 500.000. 500.000, bien. Este otro número que aparece acá, que dice 6,5, es un número mixto, una fracción. 6,5 sería 6,5. Podría sumar 4,5. Queda a criterio de 4,5 más 1,5 más 0,5. Es buscar la manera de que si ya encontraron la regla, después ya sale más fácil. O acá hago 3 con 0,5.
sería 6,5 millones de centímetros cúbicos. Ustedes piensen a veces un poco desde el punto de vista de sus alumnos. A lo mejor nosotros los adultos hacemos un razonamiento más rápido, pero ellos no. Y en el último que dice 250.000 centímetros cúbicos, ¿pudieron ver cuánto sería? En metros cúbicos, o sea, ¿qué iría en la parte de arriba en el último rectángulo? 0,25. Ahí. 0,25. Sí. 0,25 metros cúbicos. Porque es la mitad de 0,5. Bien, después dice, completar las siguientes equivalencias. 2 millones de centímetros cúbicos. Como dijimos, son 2 metros cúbicos, porque dijimos que 1 metro cúbico era 1 millón de centímetros cúbicos. 2 millones de centímetros cúbicos son 2 metros cúbicos. 100.000 centímetros cúbicos, ¿cuánto sería en metro cúbico? 0,1 lo pudieron sería. hacer, porque ya ahí... Perfecto, 0,1. Hay unas tablas que aparecen por ahí que yo no se las voy a dar y no me gustan, porque confunden, que dicen que para pasar de una unidad a otra tengo que ir dividiendo, multiplicando por 100, por 1000. Piensen siempre, si ustedes están en un parcial o en algo y se olvidan algo, piensen siempre en el cubo, en el primero. ¿Dónde está? Esperen que estoy subiendo. Pensar cuántos cubitos de 1 centímetro entran en un cubo de 1 metro. Y de ahí va a salir la equivalencia. Porque a veces uno se olvida la equivalencia y no se acordaba si era 1 millón, si era 100.000. Es pensar en el cubo y cuántos centímetros, cuántos cubitos de 1 centímetro entran en un cubo de 1 metro. Habíamos dicho 100.000. Esa es la equivalencia. Ya a partir de saber, acá lo encontré. Ya a partir de saber que en 1 metro cúbico entran 100.000 centímetros cúbicos, no, 1 millón de centímetros cúbicos, podemos seguir avanzando y decir que en 2 millones van a entrar 2 metros cúbicos, o que en 100.000 es 0,1 porque lo divido. Pero la idea es acordarse siempre de la equivalencia, la primordial, que es 1 metro cúbico, 1 millón de centímetros cúbicos. Bien, calcular el volumen de estos cuerpos, expresarlo en metros cúbicos. Acá tenemos dos opciones, no sé si lo pudieron hacer. Una opción sería, esto está en centímetros, y me pide metros cúbicos. Lo puedo calcular como está, en centímetros, y después al final puedo hacer la conversión, sería una manera. O cambiar estas medidas, y en vez de trabajar en centímetros, trabajar ahora en metros. Tiene que dar lo mismo, de las distintas maneras que lo hagan, tiene que dar lo mismo. Si yo quiero cambiar estas medidas y pasarlas a metros, cuando haga el resultado final del volumen, directamente ya lo tengo en metros. Y si no, lo hago ahora sí, y después lo paso a metros. Volumen de estos cuerpos. Ya acá aparece un redondo, que no había aparecido antes. Un redondo es un cuerpo que tiene una cara redonda. ¿Pudieron calcular el volumen de este redondo, de este cilindro? ¿Sí? ¿No? ¿El cilindro cómo sería? Ahí ya me confundí. Porque tiene 2 medidas. El cilindro, al igual que en el prisma, o sea, es el mismo razonamiento. En el prisma nosotros calculábamos la base y la multiplicábamos por la altura. En el cilindro es lo mismo. Tengo que calcular la superficie de la base, que es un círculo, y multiplicarlo por la altura. La base de este cilindro tiene 18 centímetros de diámetro. Entonces, la fórmula, no sé si la buscaron, acá sí tienen que usar la fórmula de la superficie de un círculo, es pi por radio al cuadrado. No sé si la tenían por ahí, igual si no después va a haber que subir algo con las fórmulas. Pi por radio al cuadrado. Pi es 3,14. Sí. Entonces la cuenta que tengo que hacer para calcular la base del cilindro va a ser 3,14
por el radio es la mitad del diámetro. El diámetro acá dice que es 18. El radio, que es la mitad, sería 9. Sí, Entonces tendría que hacer 3,14 por 3,14 por 9 al cuadrado. 9 al cuadrado es 9 por 9. Sería 81. Voy a cargarlo en la calculadora. 3,14 por 9 por 9 da Y sería entonces con esas 254. dos medidas, ¿no? Con esa fórmula estoy calculando la superficie solamente de la base. Después tengo que calcular la altura. La base me da 3,14 por 9 por 9, 254,34. Esa es la base. La altura es 25, entonces ahora tengo que multiplicar por 25. Y me da 6.358,5. ¿Qué? Digamos, ¿en qué unidad? Centímetros cúbicos, porque yo multipliqué centímetro por centímetro por centímetro. Entonces, el volumen de ese cilindro es 6.358,5 centímetros cúbicos. Pero el ejercicio no me lo pedía en metros. Ah, ya entendí, porque tenés la base, porque la base te da en cuadrado y lo multiplicás por centímetros, Claro, entonces las ahí tenés unidades, el claro. Cuando cúbico. yo multipliqué, yo dije Claro, no entendía cómo llegar al cubo. 3,5 por 9 centímetros por 9 centímetros. Ahí yo ya tengo centímetros al cuadrado, o dos veces la palabra centímetros. Sí, Y sí. después, como la multipliqué por 25 centímetros, ahí tengo 3 veces la palabra centímetros. Entonces la respuesta es centímetros cúbicos. Ahí está, gracias, profe. Sí, no entendía esa parte de cómo había llegado al cubo. Está Porque bien. multipliqué en centímetros 3 veces. Por eso sí es importante cuando uno lo hace en la hoja, escribir la unidad, de poner 9 centímetros por 9 centímetros por 3,14 por 25 centímetros, para que se vea que multiplico 3 veces centímetros. Y el otro cuerpo, bueno, es un prisma como lo que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores. Voy a tener que hacer 22 centímetros por 15 centímetros por 40 centímetros. 22 por 15 por 40. Ese me dio 13.200 centímetros Genial. 13.200 centímetros cúbicos. cúbicos. Hasta ahora tenemos las respuestas en centímetros cúbicos. El ejercicio pide en metros cúbicos. Entonces ustedes pueden ir a esa tablita que completamos antes o a la regla de la equivalencia, que es 1 metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos, y buscar la manera de transformar las cuentas los resultados que nos dieron en centímetros a metros cúbicos. Ya acá puede haber, cada uno lo va a razonar de una manera diferente. Pueden hacerlo con la tabla, pueden hacer dividiendo lo que se llama reducción a la medida. O sea, si 1 metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos, dividir por 1.000.000 al 1 para ver cuántos centímetros cúbicos o cuántos metros cúbicos es 1 centímetro cúbico. Es medio difícil esto explicarlo sin tener un pizarrón. O la regla de 3 simple también es válida. ¿Pudieron, ya no sé si lo trajeron hecho, calcular cuántos serían los resultados en metros cúbicos? Por ejemplo, el cilindro que nos dio 6.358,5 centímetros cúbicos, al pasarlo a metros cúbicos, da 0,0063585. Y el prisma, el otro cuerpo que nos dio 13.200 centímetros cúbicos, al pasarlo a metros cúbicos, da 0,0132 metros cúbicos. Yo la manera, si yo lo tengo que hacer, es pensar 1 centímetro cúbico, ¿cuántos metros cúbicos son? Al revés de lo que veníamos haciendo. 1 centímetro cúbico sería 1 dividido 1.000.000. Y da un número que es 0, varios ceros y un 1. Esto hay que hacerlo en un papel porque si no es imposible hacerlo así. Pero cualquier cosa, si no lo pueden razonar, después
nos mandamos fotos o algo para poder terminarlo. Entonces los resultados en metros cúbicos son esos que les dije. Y si no, más sencillo por ahí también es trabajar directamente con metros cúbicos. En vez de 18 centímetros, con metros cúbicos no, con metros. En vez de 18 centímetros, pasarlo a metros, que sería 0,18 metros. Y los 25 centímetros, pasarlo a metros, que sería 0,25 metros. Entonces, si yo trabajo con 0,25 y 0,18, directamente el resultado me da en metros cúbicos. Y ya estaría. Claro, es más Bueno, fácil y pasarlo al principio para por operar. ahí sí. Por ahí sí era más fácil pasar siempre todo a metros para no después tener que hacer tanto tema con el tema de regla de 3 simple o con una equivalencia para transformarlo. Porque a nosotros, a todo el mundo, nos es más fácil transformar centímetros a metros, pues son unidades que usamos más, que transformar las unidades de volumen. Bien, y ya en la última parte habla un poco ya de lo que es capacidad y hace algunas preguntas como para que no sea... Esto tiene que ver con el control de las respuestas, porque a veces pasa que en alguna evaluación, en algún parcial, ya sea por nervios o porque se marean, dan respuestas que si uno razonara un poquito no podría hacer. O sea, uno tiene que hacer un autocontrol de lo que está dando como respuesta para darse cuenta de que está mal. Por eso hace estas reflexiones. Habla de una pava. Una pava que tenga un volumen aproximado, si es posible, de 2.000 centímetros cúbicos y de 20.000 centímetros cúbicos. Y arriba escribe lo que es la equivalencia. Dice que en 1.000 centímetros cúbicos entra 1 litro de agua. Si en 1.000 centímetros cúbicos entra 1 litro de agua, en 2.000 centímetros cúbicos entran 2 litros de agua. En 20.000 centímetros cúbicos van a entrar 20 litros de agua. Entonces, si hay un problema donde habla de calcular a lo mejor el volumen o la capacidad de una pava y la respuesta que dan es 20.000 centímetros cúbicos o 20 litros, en el razonamiento uno dice, bueno, en una pava no pueden entrar nunca 20 litros de agua. Son como 2 baldes de agua, 20 litros más o menos, o 4 baldes de agua. Entonces tiene que ver un poco con eso, con no concentrarse tanto en las cuentas, sino en lo que uno va haciendo. Entonces, ¿es posible que una pava tenga un volumen aproximado de 2.000 centímetros cúbicos, o sea, 2 litros? Y una pava grande a lo mejor sí puede tener. Esas pavas más grandes pueden entrar 2 litros, pero 20 seguramente no. En la pregunta B dice, ¿es posible que una lata de gaseosa tenga un volumen aproximado de 4.000 centímetros cúbicos y de 400 centímetros cúbicos? Es lo mismo, es ir haciendo razonamientos respecto a lo que pone en el título, que dice 1 litro de agua ocupa 1.000 centímetros cúbicos. Entonces, en la pregunta B, que dice 4.000 centímetros cúbicos, está hablando de 4 litros de agua. Una lata de gaseosa no tiene 4 litros de agua. 400 centímetros cúbicos, sí, ya es más viable que la respuesta que sea así. Porque en 400 centímetros cúbicos son 0,4 litros de agua o de gaseosa. 0,4 es medio litro, sí, medio litro de gaseosa, un poco menos de medio litro. Menos de medio litro puede entrar en una lata, sí. Y el último, el anteúltimo, ¿es posible que un vaso tenga un volumen de 20 centímetros cúbicos, de 200 centímetros cúbicos o de 2.000 centímetros cúbicos? Si 1 litro de agua son 1.000, 2.000 son 2 litros de agua, o sea que ya 2 litros de agua en un vaso no entra. 200 tendría que dividir. Puedo hacer 1.000 dividido 5 o como cada uno lo razone. Eso da, lo tengo acá, 0,2 litros. Si yo hago 1.000 dividido 5 me da 200. 1 litro dividido 5 son 0,2. La quinta parte de 1 litro en un vaso podría ser, ¿sí? Un cuarto de litro en un vaso, menos de un cuarto de litro podría ser.
Y me falta un número más. Y 20 centímetros cúbicos. Eso es muy poco. Son 0,02 litros. 2 mililitros, 2 centilitros sería. 2 centilitros es muy poco para un vaso. Tiene que ver un poco con esto, con razonar a partir de una equivalencia, ya sea por reglas de 3 o por razonamiento que ustedes usen, ir calculando otros números y ver si es posible que ciertos objetos tengan esa capacidad. Y en el último, es cierto que esta botella y este prima tienen el mismo volumen. Ese lo pudieron pensar, no llegaron, si alguien me dice. Yo para no decir todo y por ahí alguno no lo hizo y lo quiere decir. El volumen del prisma de la derecha ya lo recontra calculamos. Tenemos que multiplicar las tres medidas. 25 por 9 por 10. 25 centímetros por 9 centímetros por 10 centímetros da 2.250 centímetros cúbicos. Y la botella me dice que entran 2 litros y cuarto de líquido. Subo un poco, fíjense la equivalencia. La equivalencia es 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos. Si 1 litro son 1.000 centímetros cúbicos y la botella tiene 2 litros y un cuarto, es porque tiene 2 litros y 250. Entonces, 2.250 centímetros cúbicos. Sí. Es igual. Entonces, la respuesta es que sí, que tanto el prisma como la botella, a pesar de que en el dibujo el prisma es enorme en comparación a la botella, tienen la misma capacidad, tienen el mismo volumen. Esa botella que el prisma. Bueno. Acá yo tenía la pantalla en el archivo y no veía que estaban poniendo cosas, no me di cuenta. Hay un grupo de didáctica ya. ¿Tienen un grupo, me dicen? Si quedó un grupo, lo que pasa es que las chicas que estaban en ese grupo ya si aprobaron la materia, ya no están más, supongo. Ese grupo yo, por ejemplo, estaba, pero después ya como que quedó eliminado. Yo ya no pude ingresar más nada. Y además no sé quién sería el administrador, la profesora o era alguna de ustedes. No sé, si quieren, yo diría mejor, si quieren salir de ese grupo, salgan y armamos uno con el grupo de este año. En mi caso sería mejor, profe, porque yo la verdad que estoy con 2 materias nada más y no quiero estar en muchos grupos que por ahí no están otras que son las mayoría. Sí. Bueno, entonces hacemos así. Yo les armo el grupo, lo mando como mensaje en el campus, como un mensaje. Le va a llegar como un mail. El enlace para el grupo de WhatsApp, copian ese enlace en el WhatsApp y entran y se van uniendo. ¿Está bien? Sí, mejor, profe. Mejor, Así profe, gracias. Así nos Bien. llega a todos, porque, por ejemplo, mi compañero y yo somos de la noche y cursamos solo esta materia a la mañana. Así que no tendríamos contacto, sino por otro medio. ¿Y el Si no año es por pasado el ya la habían cursado? ¿Sí o no? A la noche. Con Karina. Con Loruso. Con la otra profe. Bueno. Esta es una primera parte de la parte de cuerpos. Vimos un poco de volumen, un poco de capacidad, de equivalencias, de cómo pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. De cuerpos lo que nos falta ver, que todavía no hicimos nada, que voy a subir ahora el lunes, por ahí ya está subido, cómo calcular área total del cuerpo. O sea, hasta ahora vimos el volumen, lo que ocupa. Nos faltaría calcular en la superficie total de los cuerpos. Por ejemplo, si yo quiero forrar una caja en cartulina, ¿cuántos metros cuadrados o centímetros cuadrados de cartulina necesito? O sea, todo lo que es alrededor del cuerpo. Sería la parte que nos falta.
Respecto a las fórmulas, que ustedes hablaron de fórmulas, si después en el grupo, que no sé, me acuerdo de una chica que dijo que iba a subir algo, genial. Tema de fórmulas, a veces hay algunas fórmulas que confunden, hay que ver cómo está escrito, pero bueno, siempre sirve. Algunas fórmulas hay que saberlas, como por ejemplo la superficie del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Eso lo van a tener que tener escrito en algún lado, si no se lo acuerdan. Y de geometría creo que nada más nos falta. Solamente área total. Se los voy a subir entre lunes y martes. Hacemos igual que ahora. Lo miran, lo hacen, y el miércoles que viene no, sino el otro, lo vemos acá. Y después ya para más adelante pasamos ya de geometría a la parte de números. No sé, ¿me quieren preguntar algo? Si no, ya cerramos. ¿Nada? Bueno, chicas.